La sesión se titula Pathological Personality Traits and the Naturalistic Course of Internalizing Disorders Among High-Risk Young Adults. La coordina la doctora Mónica Flores y la presento yo, Susana Medina. Bueno, vamos primero a abordar generalidades sobre los trastornos internalizados y epidemiología. Posteriormente hablaremos de la personalidad, su definición, los tipos de trastornos y los instrumentos de medición. Ya luego integraremos cuál es la relación entre el trastorno de personalidad y los trastornos internalizados y ya posteriormente hablaremos sobre el artículo. Los trastornos internalizados son aquellos que aparecen en la infancia o adultez temprana. Generalmente hay un estrés interno en la persona, son silenciosos y son difíciles de detectar, ya que en esta etapa pues la persona no tiene identificado muy bien sus emociones. Dentro de los trastornos internalizados se encuentran la depresión y la ansiedad. En cuanto a los depresivos, se encuentra el trastorno depresivo mayor y la distimia, y dentro de los ansiosos, el trastorno de ansiedad por separación, el de ansiedad generalizada, el trastorno de angustia, fobias. Dentro del estudio también se consideró el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo, aunque ya sabemos que a partir del DSM-5 se encuentran en diferentes categorías. La incidencia de los trastornos internalizados es, de los depresivos va de 0.4 a 8.3 en los adolescentes, de 0.4 a 2.5% en los preadolescentes y en 1% de los preescolares. Se ha visto que las personas que ya tuvieron un episodio depresivo, hasta un 63% en 10 a 15 años pueden tener otro nuevo. De los trastornos ansiosos, más o menos la incidencia va de 2 a 7%, aunque hay estudios que tienen hasta 14%. Ya hablando de la personalidad, existen múltiples definiciones de lo que es la personalidad, cada autor tiene su propia definición. Milón en 1969 definió la personalidad como un complejo patrón de características del comportamiento, las cuales son estables en el tiempo y con un profundo arraigo. Se expresan en todas las áreas del individuo y es un resultado de una compleja interacción de determinantes biológicas y de aprendizaje que se expresan en el curso del desarrollo individual. La personalidad son las causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona. Para que la personalidad se desarrolle se necesitan dos características principales, el temperamento y el carácter. El temperamento es toda la parte biológica, los factores genéticos. Son los estilos consistentes del comportamiento y de las reacciones emocionales que se presentan desde la infancia. Y el carácter son todas las experiencias que influyen en la manera de cada persona para que vaya desarrollando su propia y única personalidad. Para que la personalidad se exprese, deben de incluir tres principales cosas. Uno son todos los mecanismos mediante los cuales se expresa la personalidad, se enfoca en las motivaciones que dirigen el comportamiento. Además, estos mecanismos también incluyen la manera en que el individuo se va adaptando ante las demandas de la vida y los procesos cognitivos que va teniendo. La personalidad es influida por la forma de pensar tanto propia como de la demás gente. Para describir la personalidad se han utilizado muchas técnicas, va desde los tipos de personalidad, los rasgos y los factores. Los tipos de personalidades son las formas en que se caracteriza un individuo. Es más como las categorías que tienen el DSM y el CIE, y son más cualitativas. Dentro de los tipos de personalidad ya se desglosa un poquito más y ya se identifican los rasgos de personalidad. Estas son características que distinguen a una persona de otra. Y es una descripción más precisa de la personalidad, se puede clasificar en varios grados y además ya nos da una forma más cuantitativa de medirla. Y los factores o dimensiones son cuando ya se correlacionan estos rasgos y también ya son más cuantitativos para la medición. Según el DSM-5, la definición de un trastorno de personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Es un fenómeno generalizado y poco flexible.
estable en el tiempo, que tiene su inicio en la adolescencia o en edad adulta temprana y da lugar a un malestar o deterioro. Según el DSM-5, bueno, la clasificación de los trastornos de personalidad están en el grupo A, grupo B y grupo C, ya todos los conocemos. Nada más por mencionarlos rápido, está en el grupo A, está el trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico. En el grupo B, el histriónico, narcisista, limítrofe y antisocial. Y en el grupo C, obsesivo-compulsivo, evitativo y dependiente. Los criterios diagnósticos son heterogéneos, pueden existir comorbilidades o se pueden traslapar con otros diagnósticos, es decir, una persona se puede clasificar como un trastorno límite de personalidad, pero también dependiente. Entonces, ese es un problema en el estudio de los trastornos de personalidad. Y lo que ahorita se intenta es que se enfoque más en los rasgos patológicos de personalidad y así hacer un diagnóstico dimensional. Los instrumentos, debido a esto, para homogeneizar los diagnósticos, se han llevado a la creación de instrumentos que describan la personalidad pues, de manera más dimensional. El modelo de los 5 grandes, o el Big Five, fue de los primeros instrumentos en desarrollarse para el estudio de las dimensiones de personalidad. Se elaboró a partir de investigaciones realizadas por Alport y Oppert en 1936. Posteriormente, Cattell en 1943 basó estas investigaciones ya para crear un modelo multidimensional. Lo importante de este instrumento del Big Five es que fue creado a partir del lenguaje que utiliza la gente, no es a partir de una perspectiva teórica, entonces es más fácil entender los términos. El modelo de los 5 grandes son estos son las dimensiones. Está extraversión, el neuroticismo, la responsabilidad, la amabilidad y la apertura. Ya a partir del Big Five se empezaron a hacer otros instrumentos, como el NEO, que fue desarrollado en los 80 por Costa y McRae. Son 3 dimensiones principales: el neuroticismo, la extraversión y la apertura a la experiencia. Ya posteriormente se hizo el inventario, que consta de 240 ítems, es autoevaluable, y cada dimensión consta de 6 facetas. También Eysenck hizo otro modelo para el estudio de la personalidad y propuso 3 factores o dimensiones, basados en las diferencias biológicas de los individuos. Aquí, las personas pueden ser descritas en función del grado de las dimensiones y no son categorías excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede tener algún rasgo de neuroticismo de psicoticismo y extraversión, no se excluyen. Las dimensiones son estas: el neuroticismo, que son personas generalmente que tienen una mayor excitación emocional cuando se encuentran ante situaciones amenazantes. Y generalmente son ansiosas o tienden a la depresión, tímidas, tensión, miedo, culpa, irracionalidad, vergüenza, irritabilidad, preocupación, emotividad. Luego está la extraversión. La extraversión son estas personas que frenan con facilidad las entradas excitantes de las situaciones sociales y pueden tolerar mucha actividad a su alrededor. Son generalmente sociables, asertivos, despreocupados, tienen una búsqueda de sensaciones, dominantes y espontáneos. Y dentro del psicoticismo son personas con tendencia a la no conformidad o a la desviación social. Tienden a ser agresivos, hostiles, egocéntricos, impulsivos y poco empáticos. En cuanto a la relación entre los trastornos internalizados y de personalidad, se han hecho diferentes estudios para estudiar esto. En el 2002, Mason y colaboradores analizaron el efecto de los trastornos de personalidad en el tiempo de remisión en pacientes con trastornos de ansiedad generalizada, fobia social o trastorno de angustia. Se les hizo un seguimiento a 514 pacientes a 5 años, y estos pacientes podían tener 1 o más diagnósticos de ansiedad. Se vio que la presencia de la personalidad tipo C predecía un 30% de la probabilidad de que el trastorno de ansiedad generalizada remitiera, y hasta un 39% para que remitiera la fobia social. Además, se observó que la presencia de personalidad evitativa hace que en un 34% disminuya la probabilidad de remisión del trastorno de ansiedad generalizada y 41% la de la fobia social.
También se vio que la personalidad dependiente tiene un 14% menos de probabilidad para que remita un trastorno de ansiedad generalizada. En el 2011, Escodol examinó el efecto de los trastornos de la personalidad en el trastorno depresivo mayor en sujetos mayores de 18 años. Aquí se entrevistaron en 2 ocasiones a los participantes, la entrevista inicial y 3 años después la segunda entrevista para ver si había cambios en el diagnóstico o recurrencia del trastorno depresivo mayor. Se vio que en un 15.1% los participantes con trastorno depresivo mayor persistieron con este diagnóstico y 7.3 remitieron y tuvieron una recurrencia. Se hizo un análisis univariado donde indicó que los trastornos evitativo, límite, histriónico, paranoide, esquizoide y esquizotípico tenían mayor riesgo de una persistencia del trastorno depresivo mayor, siendo el límite el que más predecía la persistencia. En el 2013 se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis con estudios publicados de 1966 a febrero de 2007. La presencia de trastorno depresivo mayor con un trastorno de personalidad se asocia al doble de probabilidad de tener un pobre pronóstico en comparación con aquellos que no tienen un trastorno de personalidad comórbido. La conclusión de este estudio fue que precisamente los trastornos de personalidad tienen un impacto negativo en el pronóstico de la depresión. Hablando del artículo, se publicó en la revista Depression and Anxiety en el 2015. Esta revista tiene un factor de impacto de 4.41. El objetivo principal de este estudio fue investigar la influencia de los rasgos anormales de la personalidad en el inicio y recurrencia de los trastornos depresivos y ansiosos en una muestra de adultos jóvenes con un temperamento negativo o con neuroticismo elevado, en un seguimiento a 4 años. El diseño de este estudio, según la clasificación de Feinstein, fue comparativo, observacional, longitudinal y homodémico. En cuanto a los participantes, en el artículo estaba un poquito confuso, pero para que quede más claro, se utilizaron 1.976 sujetos que aceptaron. Ellos fueron obtenidos de un estudio del JEP, que fue un estudio que se hizo para estudiar a los jóvenes y sus estados emocionales. A estos sujetos se les aplicó el inventario de personalidad de Eysenck. Se dividieron según el nivel, el grado de neuroticismo en bajo, medio y alto. De estos 3 se tomó una submuestra con los individuos que tenían el grado de neuroticismo más elevado y se volvieron a reclasificar en bajo, medio y alto. Aquí en el estudio, dice que son 1.269, en realidad son 1.258, se pierden ahí varios sujetos, nunca mencionan el porqué. Ya dentro de los sujetos que se reclasificaron según el nivel de neuroticismo, aceptaron únicamente 122 de los que fueron clasificados como bajo, 150 de los clasificados como medio y 382 de los clasificados como alto, con un total de 654, aunque en el estudio toman como 627. Tampoco mencionan qué pasó con esos sujetos. De los 627 sujetos, completaron el SNAP 411. De estos 411, se eliminaron 10 por datos faltantes en el SNAP, 12 por puntajes extremos en el SNAP y 18 faltaron en la entrevista, quedando únicamente una muestra de 371, de los cuales 253 eran mujeres y 118 hombres. Más o menos la edad promedio fue de 16.9 en la entrevista inicial y 22.4 durante el SNAP. Bueno, ¿qué es el SNAP? Se desglosaron, para su elaboración, se desglosaron los trastornos de personalidad del DSM en sus rasgos principales. De ahí se elaboraron constructos homogéneos para que no hubiera una misma persona con un mismo diagnóstico. Se realizó un análisis factorial para elaborar estos constructos y así evitar el traslape. La consistencia interna de este instrumento fue significativa y se correlacionó con otros inventarios como el SPI-2 y el cuestionario básico para la evaluación dimensional de patología de la personalidad.
El Schedule for Non-Adaptive and Adaptive Personality es un inventario autoaplicable que consta de 390 ítems de falso y verdadero y pues mide 3 dimensiones principales del temperamento. El negativo, dentro del negativo está la desconfianza, la manipulación, la agresividad, la autolesión, la excentricidad y la dependencia. El temperamento positivo, dentro del cual está el exhibicionismo, el abuso del estatus y el desapego, y el desinhibido versus control, que está la impulsividad, el actuar con propiedad y el workaholism. El índice de invalidez del SNAP es cuando se detectan los puntajes inválidos asociados a respuestas inconsistentes, aleatorias o socialmente deseadas por el sujeto. Esta estrategia eliminó a los 12 participantes que tuvieron un puntaje mayor a 2.5 desviaciones estándar. Se han hecho estudios transversales donde han demostrado que las dimensiones del SNAP están asociados a trastornos internalizados, sobre todo a trastorno depresivo mayor, de ansiedad generalizada y estrés postraumático. El SKID se realizó por personas entrenadas. Cada SKID fue presentada a un equipo de especialistas quienes dieron el diagnóstico, y para dar el diagnóstico se debía de satisfacer los criterios del DSM para cada trastorno y se les asignaba una severidad clínica, ya sea mayor o igual a 4. Esta severidad clínica reflejaba el grado de sintomatología, el estrés que causa y la incapacidad causada por el trastorno. Entonces iba de 0, era sin síntomas evidentes, sin estrés ni incapacidad. Del 1 al 3 la severidad era subclínica y de 4 a 8 la severidad era significativa. Entonces, el procedimiento. El estudio, cada tiempo equivale a un año. Desde el tiempo 1 se realizó el SKID, cada año se estuvo realizando el SKID, esto para checar si el diagnóstico de los trastornos internalizados iba cambiando a través del tiempo. En el tiempo 6, 2 meses después de haber hecho el SKID, se realizó el SNAP. Y el estudio va del tiempo 6 hasta el tiempo 10. De los 371 participantes, en diferentes tiempos, 12.4 completaron una entrevista, 23.7 completaron 2, 35.6 completaron 3 y 28.3 completaron las 4. ¿Qué definiciones operacionales utilizaron? La de nuevo inicio o primer episodio, que es cuando la ocurrencia de cualquier trastorno internalizado durante el tiempo de seguimiento no se había diagnosticado antes ni durante el tiempo 6, fue más bien a partir del tiempo 7 a 10. Y la recurrencia es la presencia de un trastorno experimentado durante el seguimiento previo al tiempo 6, pero que no estaba presente durante el tiempo 6. Para el análisis de datos se realizó un análisis de supervivencia para ver el efecto de los rasgos de personalidad en el riesgo de padecer un trastorno en un tiempo determinado. Se hicieron análisis por separado, tanto para el primer episodio como para las recurrencias. Primero se realizaron una asociación bivariada utilizando todo esto, las escalas temperamentales, que es del SNAP, que es el temperamento negativo, el positivo y desinhibición versus control. Los rasgos anormales de personalidad, que son los que incluyen cada escala, que era la desconfianza, la manipulación, la agresión, la autolesión, el excentrismo, la dependencia, el abuso del estatus, exhibicionismo, desapego, impulsividad, el actuar con propiedad y el workaholism. Y otras características clínicas, entre ellas era la severidad del episodio previo, la severidad de la comorbilidad, la severidad de la recurrencia y el inicio temprano. Y otra variable que se utilizó fue la del género. Todos estos valores se convirtieron a valores Z y todos los que fueron estadísticamente significativos en el análisis bivariado se utilizaron para hacer un análisis multivariado. Bueno, esta tabla nada más nos dice que dentro de presenta las tasas de los primeros episodios y recurrencias de los trastornos internalizados en cada tiempo de medición, tomando en cuenta tiempo 6, que es cuando se empieza a realizar el estudio, hasta el tiempo 10. Aquí están los de nuevo inicio y las recurrencias. De los participantes en estos 4 años, solo 49 participantes presentaron un nuevo episodio, de los cuales 32 antes del estudio ya habían presentado un episodio previo y 17 no tenían un episodio previo. Y 45 presentaron recurrencia.
En el análisis bivariado de los pacientes que presentaron nuevo inicio, se encontró como predictor de riesgo el temperamento negativo y la desinhibición. Dentro de las covariables clínicas, el que se encontró fue la recurrencia previa, nada más. Y en el modelo bivariado, en cuanto a los rasgos de personalidad, los rasgos anormales, los que más fueron significativos, fueron todos los que estaban dentro del temperamento negativo, que es desconfianza, manipulación, agresividad, autolesión, percepciones excéntricas. Y dependencia fue el principal. Y la impulsividad, que aunque no está dentro de los de temperamento negativo, también se encontró. Ahora, del modelo multivariado se utilizaron todas las estadísticamente significativas del bivariado para hacer un modelo multivariado. Dentro del modelo multivariado de los primeros episodios, nada más se encontró que el temperamento negativo fue significativamente estadístico. Y de los rasgos de personalidad, únicamente la dependencia fue significativa. En cuanto a la recurrencia, en el modelo bivariado se encontró que el temperamento negativo es el predictor de riesgo y el temperamento positivo es un predictor protector. De las covariables clínicas, el género fue lo que más estadísticamente significativo fue. Dentro de los rasgos anormales de personalidad, la desconfianza y la autolesión fueron los más significativos, sobre todo la autolesión. Y ya en el modelo multivariado, el temperamento negativo persistió como factor predictor, el temperamento positivo ya no como factor protector, y el género fueron los principales. Y dentro de los rasgos anormales de personalidad, la autolesión fue el más significativo. Y aquí, bueno, se muestra una gráfica de cómo a mayor grado de dependencia hay un mayor riesgo de presentar un nuevo episodio de cualquier trastorno internalizado. En el seguimiento a 4 años, se ve que a mayor grado de dependencia, el riesgo de que tenga un nuevo episodio es mayor. Y en cuanto a la recurrencia, la autolesión fue lo que más significativo fue, y se ve que a mayor grado de autolesión es cuando puede haber mayor recaída. Las limitaciones de este estudio, bueno, es que es una muestra obtenida de los participantes que completaron el JEP y los sujetos presentaban un mayor neuroticismo en general, entonces no se puede generalizar a la población. No se logró encontrar una correlación de ciertos rasgos de personalidad con otros trastornos internalizados debido a la baja frecuencia de estos últimos. Y algunos de los participantes pudieron haber desarrollado un trastorno internalizado antes de que se hubiera concluido el SNAP. Otras limitaciones es que el tamaño de la muestra es modesta para el análisis multivariado, sobre todo para los episodios, la parte de recurrencia. Y pudieron haber algunos aspectos que no fueron estandarizados para la aplicación del SCID, aunque la confiabilidad era aceptable. Se pudo haber tomado como rasgo de personalidad algún síntoma que era de un trastorno internalizado. Las conclusiones de este estudio es que la dependencia y la autolesión son los rasgos de personalidad que mayor influencia pueden tener en el curso de los trastornos internalizados, ya sea como predictor de un nuevo inicio o de recurrencia respectivamente. El antecedente de comorbilidad y recurrencia aumentan el riesgo de tener un trastorno internalizado en el futuro.